Barba Blanca TV. Historias de misterio. La oficina de premoniciones. Tomado de BBC News en su página de internet. Noticia dada el 20 de noviembre de 2022. ¿Ustedes pueden creer que exista una agencia dedicada a analizar las premoniciones de la gente? Pues, efectivamente, existió una extraña agencia de premoniciones británica que estaba encargada de investigar científicamente los presentimientos de la gente. Esto tenía un trasfondo muy importante. El 22 de octubre de 1966, John Baker, un psiquiatra de 42 años de edad, educado en Cambridge, llegó a Aberfan, un pequeño pueblo galés que se había hecho famoso de un día para otro por la más dolorosa y triste de las razones. El día anterior, una escombrera de una mina de carbón había colapsado, desatando una avalancha que sepultó vivas a decenas de personas. 144 murieron, 116 eran niños, la mayoría de ellos entre las edades de 7 a 10 años. Baker estaba investigando para un libro sobre la posibilidad de morirse del susto y había escuchado un informe sobre un niño que había escapado ileso, pero había muerto de miedo. Pero como digno miembro de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, que se fundó en 1882 para investigar lo paranormal, lo que más le intrigó fueron varios incidentes extraños y conmovedores en relación a las familias afligidas que hablaban de sueños y presagios antes de esta catástrofe. La madre de Paul Davis, un niño de 8 años, que murió en la escuela que el derrumbe enterró, encontró un dibujo que su hijo había hecho la noche anterior, con muchas figuras cavando en una ladera debajo de las palabras "El fin". Early Mae Jones, otra víctima que el sacerdote local describió como una niña de 10 años, no dada para nada a la imaginación, le había dicho a su madre 2 semanas antes del colapso que no tenía miedo de morir, que de hecho se había visto con uno de sus compañeros al lado, en una oscuridad total, pero con un sentimiento de tranquilidad y paz enorme. Esto había expresado la niña. El día antes de su muerte, insistió en contarle a su madre: soñé que iba a la escuela y la escuela no estaba allí. Algo negro había caído por todas partes. Casos como esos fueron el germen de lo que en 1967 se convertiría en la Agencia de Premoniciones, una oficina que se propuso recopilar visiones de desastres inminentes en uno de los episodios más extraños en la historia de la psicología británica. Presentimientos. Baker se comunicó con Peter Farley, corresponsal científico del diario Evening Standard de Londres, quien había establecido sus credenciales en 1961, tras predecir, basado en poco más que una advertencia a los barcos en el Pacífico y la sensación de que algo estaba pasando, que la Unión Soviética estaba a punto de lanzar su primer vuelo espacial tripulado. Su historia apareció en la portada del periódico. Yuri Gagarin voló al espacio 2 días después. El 4 de enero de 1967, Farley, entusiasmado, convocó a los lectores de su columna El Mundo de la Ciencia a enviar premoniciones genuinas para compartirlas con un prestigioso psiquiatra británico. Ese mismo día, Donald Campbell, que había batido múltiples récords mundiales de velocidad en tierra y agua, estaba intentando establecer otro. La noche anterior, Campbell se había quedado hasta tarde
jugando solitario, cuando le salió el as de picas, seguido de la reina. Le comentó a un amigo que María I de Escocia había sacado las mismas cartas antes de su decapitación en 1587. Tengo la premonición más horrible. Esta vez me toca a mí. Le dijo Campbell y agregó: He tenido la sensación durante días. algo similar le dijo a reporteros antes de abordar su bote. Momentos después, la lancha rápida Bluebird de Campbell dio un salto mortal en la superficie de Coniston Water y se hundió en el lago. El cuerpo de Campbell no se recuperó hasta 2001. Almacenando visiones. La desaparición de Campbell fue una coincidencia para la recién creada agencia, pero otros eventos elevarían su perfil, a pesar de que a lo largo de 18 meses, de los 732 casos recibidos, menos del 3% parecieron haberse vuelto realidad. Baker había anticipado que podría haber numerosas falsas alarmas, particularmente en las primeras etapas. Pero estaba convencido de que la precognición debería aprovecharse, como escribió en Medical News poco después de iniciar el experimento. La agencia de premoniciones podría llegar a ser un depósito de los sueños y visiones de la nación y convertirse en un sistema de alerta temprana, creía él. Idealmente el sistema tendría que estar conectado con una computadora, escribió él. Con la práctica debía ser posible detectar patrones o subidas que incluso podrían indicar la naturaleza y la posible fecha, hora y lugar de un desastre. El plan de Baker y Farley era presentar los resultados, si parecían prometedores, al Parlamento y al Consejo Británico de Investigación Médica. Este asunto apenas estaba empezando. Barba Blanca TV. Historias de misterio.